Invito a los señores diputados a ocupar sus bancas. Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisoñi. Diputado Garrichón. Diputada González. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Nieteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado Lamadrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Presente. Diputado Riganti. Diputado Rotman. Diputado Ruberto. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Ribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Presente. Diputada Viola. Presente. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavaló. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 27 señores diputados. Con la presencia tiene la palabra la diputada Viola. Para justificar la inasistencia del diputado Anguiano y el diputado Rotman, que no pueden asistir por razones personales. Llegó, Se diputado encuentra el Anguiano diputado solamente. Gracias. Bueno, 27. 27. Con la presencia de 28 diputados en el recinto, queda abierta la cuarta sesión ordinaria del 140 periodo legislativo. Invito a la señora diputada María Alejandra Viola al izamiento de la bandera nacional y al señor diputado Esteban Víctor a izar nuestra bandera de Entre Ríos en su día. Por secretaría se hará lectura al acta de la tercera sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de omitir la lectura y se dé por aprobada si haya consentimiento de los señores diputados. En consideración, si hay asentimiento, aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración. Tiene la palabra diputada Viola. Dice nada más que la observación. Consulto, lo que se acaba de aprobar es el acta. Omitir la lectura del acta de la sesión anterior. Bueno, bien, consulto en este momento. La versión taquigráfica se pone ahora a consideración de la sesión de fecha. 24 de abril. Ah, bueno, pido la palabra en ese momento. Gracias. Decía, de acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la segunda sesión ordinaria del 140 periodo legislativo, celebrado el pasado 24 de abril. Tiene la palabra la diputada Viola. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para hacer la observación en que no coincide la versión taquigráfica en la sucesión de los hechos tal como ocurrieron el día que comenzó dicha sesión.
Cuando el presidente de la Cámara, el diputado Uribarri, solicitó la palabra como diputado, la cual le fue concedida, hasta ahí la versión taquigráfica es correcta, digamos. Cuando se le concede la palabra al diputado Uribarri, ya él lo hacía en calidad de diputado. Y durante ese momento la sesión transcurrió sin presidente de Cámara. Esto para nosotros es un hecho, digamos, que genera irregularidad en el suceso de la sesión, ya que tendría que haberse convocado a su persona para que asista como presidente, como vicepresidente primero que asista en calidad de presidente. Si bien el diputado Uribarri manifestó tener un problema en la rodilla, por eso no llegó a su banca, no obstante ello, tendría que haber usted presidido ese momento de la sesión, cosa que no ocurrió. Dicho esto, lo que siguió en el desarrollo de la sesión, el diputado Uribarri continuó en uso de la palabra y cuando solicité la intervención como diputada, él negó mi palabra, pero actuando como presidente, ¿sí? O sea, él actuó en ese mismo momento como diputado y como presidente, cosa que no corresponde. Ahí tendría que haber estado usted como presidente de la Cámara durante ese momento de la sesión. Eso no quedó reflejado en el acta, en la versión taquigráfica de la sesión, por lo tanto no compartimos la aprobación de dicha versión taquigráfica, dado estos fundamentos que acabo de aclarar. Atento a lo expresado por la señora diputada, vamos a tomar debida nota por secretaría y vamos a remitir lo fundado por usted al área de los taquígrafos para que brinden un informe y va a ser sometido a consideración en la próxima sesión. Tiene la palabra, diputada. Esto que planteo fue presentado por escrito ya a la Cámara, por lo tanto quedó presentado expresamente por parte del bloque Cambiemos. Está presentado a la presidencia de la Cámara. Bueno. Bueno, por secretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Tiene la palabra, diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de omitir la lectura de las comunicaciones oficiales y que queden por secretaría a disposición de los señores diputados. También voy a pedir que el dictamen de comisión, expediente número 23.293, se reserve este dictamen en la comisión en secretaría. Queda reservado, señor diputado. Continúa la lectura de los asuntos entrados. Bien. Pidió la reserva en secretaría. Comunicaciones oficiales que queden a disposiciones de los señores diputados y se omite la lectura. Hice una moción y lo mismo pedí que el dictamen de comisión. Está bien. Vamos a poner en consideración de los señores legisladores la moción aprobado. Está bien, diputado Troncoso. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra, diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar, según lo que hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 23.508, 23.509, 23.511, 23.512, 23.513, 23.514, 23.515, 23.516, 23.519, 23.522, 23.523, 23.524 y 23.525. Y el pedido de informe, que es el número de expediente 23.526, que cuenta con la firma reglamentaria, sea comunicado. El resto de los expedientes sea comunicado a la nómina de asuntos entrados. Si hay asentimiento, aprobado. Proyecto fuera de lista.
Corresponde el ingreso de los dictámenes de comisión y proyectos no incluidos en la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra la diputada Pro. Sí, para solicitar la incorporación del expediente 23.528, que es un pedido de declaración de interés de unas jornadas por el 28 de junio, que se celebra el Día del Orgullo de la colectividad que involucra a todos los colectivos lesbianas, gays, o sea, es el Día del Orgullo de la Diversidad Sexual, unas jornadas que se van a desarrollar en la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. Tiene la palabra diputado Navarro. Sí, señor presidente, junto a ese expediente voy a continuar la moción para pedir el ingreso del dictamen de comisión número 23.224. Voy a pedir su ingreso y su reserva en secretaría. Del expediente 23.528, que es el que hizo mención la diputada Pros, voy a pedir su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 23.529, su ingreso y reserva en secretaría. 23.530, ingreso y reserva en secretaría. Y el expediente 23.531, su ingreso y reserva en secretaría. Ponemos a consideración ambas mociones. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Se conmemora hoy un nuevo aniversario del nacimiento de José Gervasio Artigas, un abanderado de la independencia, del republicanismo y del federalismo rioplatense, que por circunstancias históricas conocidas por todos, terminó convirtiéndose en una figura adoptada como prócer y héroe nacional por nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay, pero que sin embargo considero debemos también los entrerrianos y los argentinos en general recordarlo como un prócer propio. Creo que ya he dicho esto en algún homenaje, señor presidente. En su libro Los caudillos, el historiador Félix Luna hace una consideración interesante. Al producirse la separación de la banda oriental de las Provincias Unidas y al transformarse la actual República Oriental del Uruguay en un país soberano e independiente, y al adoptar este país hermano, Artigas como su héroe nacional, se salvó de esa manera de la descalificación a la que cierta historiografía porteña centralista condenó a otros caudillos federales argentinos. Artigas fue sin duda un prócer, una persona cuya conducta, incluso en su retiro, merece nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Y de alguna manera también, usted lo decía, señor presidente, al convocar a izar nuestra bandera, hoy es el día de nuestra bandera provincial, que no por casualidad es la bandera de Artigas, la que no deja de ser una bandera argentina, pero con esa franja roja en diagonal que de alguna manera simboliza el federalismo. Ya en 1987 el entonces gobernador Montiel avanzó a través de un decreto en esta consideración, en este reconocimiento de la bandera de Artigas como la bandera de Entre Ríos, y luego esto finalmente fue ratificado por ley en el 2013, instituyendo precisamente el día de hoy como el Día de la Bandera de Entre Ríos. Así que vaya en esta jornada, señor presidente, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a la memoria de Artigas y nuestro compromiso indeleble con todos los valores que de alguna manera están representadas en ese símbolo que es nuestra bandera. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Rodman y después el diputado Bae. Gracias, presidente. Primero una recordación a una gran militante social de nuestro partido en Concordia, que fue la desaparición de Beatriz Rodríguez. Beatriz Rodríguez era una señora que fue presidente del barrio Vélez Sarsfield por varias etapas, fue reelegida varias veces, que no es poco, que haya un radical, presidente de un barrio en la ciudad de Concordia, donde hace 36 años dirige y maneja y preside el Partido Justicialista, no es poco. Fue declarada también la Mujer del Año en una elección donde la urna estaba en la Municipalidad de Concordia. Fue una gran militante social, pero la madera de los militantes se puede resumir en esa mujer. Era un barrio que cuando crecía el río Uruguay se inundaba y había que evacuar a varios cientos de vecinos. Ella era la primera que salía a pedir cosas, a los bomberos que le den los baños móviles, a la municipalidad que no le dejen de mandar comida, a nosotros que no le dejemos de ayudar. A mí me buscaba para que vayamos a ver en los centros inundados la gente, que los revisemos desde el punto de vista médico. En su casa ponía inyecciones porque era una enfermera jubilada. O sea, ha desaparecido hace pocos días atrás. Con ella desaparece una camada de dirigentes políticos, de militantes políticos, de trabajadores sociales que eran elegidos por su barrio y por la gente y por la sociedad. Así que a ella va mi homenaje. Pero, presidente, sigo con un homenaje que yo quisiera hacer porque hace 50 años, hace poquitos días, se cumplieron 50 años de un hecho trascendente que cambió el curso político, social e ideológico de nuestro país. Me estoy refiriendo a lo que la historia lo reconoce, lo tituló como el Cordobazo. El Cordobazo se ocurrió el 29 de mayo en la ciudad de Córdoba, acontecimiento que representó una bisagra en el acontecimiento político de ese entonces y cambió el destino de los sueños faraónicos del dictador de turno que había anunciado 100 años de gobierno de esa corriente ideológica. Fue un movimiento obrero estudiantil. Con ello dejó de lado lo que la sociedad siempre hilvana y siempre reconoce o quiere reconocer, que los estudiantes universitarios están por un lado y los obreros y los dirigentes obreros por otro lado. Este fue el mayor movimiento obrero estudiantil que recuerda el país y que cambió, como ya dije, la historia de este país. Mandaba el general Onganía que había derrocado al gobierno progresista y ejemplar del doctor Arturo Humberto Illia, que contó con la complacencia, ese golpe de Estado, de la dirigencia sindical de esa época, representada por Bando, Lorenzo y otros, Lorenzo Miguel, me estoy refiriendo. Este régimen dictatorial había desactivado la Comisión del Salario Mínimo, vital y móvil, congeló la mayoría de las retribuciones, eliminó el sábado inglés. El sábado inglés fue instalado en Córdoba por ese gran caudillo radical, don Amadeo Sabatini, vigente, que en esa provincia estaba vigente desde el año 1936. Se puso en vigencia una ley donde se reprimía en forma automática las huelgas y conflictos sindicales. Intervino la mayoría de los sindicatos. Dictó la ley de represión al comunismo. Persiguió y encarceló a militantes políticos, sindicales y estudiantiles. Fíjese que disolvió los partidos políticos e intervino en las universidades a las que consideraba como un centro de subversión y comunismo, expulsando en forma totalmente brutal a estudiantes y profesores como lo que la historia recuerda como la noche de los bastones largos. Entre ellos, a los que expulsó a golpes de la universidad estaba quien más adelante tuvo que emigrar a otro país, se fue a Inglaterra, como el doctor César Milstein, que se le dio el premio Nobel por los anticuerpos monoclonales. En ese contexto, las protestas sociales, sindicales y estudiantiles se fueron acrecentando.
Comenzaron las movilizaciones y huelga en todo el país. Y el día 22 de mayo los dirigentes gremiales, acompañados por los centros estudiantiles, declararon una huelga general por 37 horas. Tiene su explicación las 37 horas que no vale decirlo acá. Se declaró una huelga para el día 29 de mayo con movilización, a partir de las 11 horas, porque la indignación era pública. Córdoba no había creído en los planes de modernización y transformación que prometía Onganía junto a Onganía Bacena, que era su ministro de Economía. A las 12:30 se produce la primera víctima fatal, un obrero del sindicato de mecánicos que se llamaba Máximo Mena, que era de filiación radical. Hecho esto que provocó el desborde total y la incontenible furia y se produce el estallido popular. La rebeldía de toda esta gente, que eran miles de obreros que se vean, obreros estudiantiles que iban en marchas separadas hacia el centro de la ciudad, se desencadena un estallido popular. La rebeldía contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los atropellos, y son las bases sindicales y estudiantiles que luchan enardecida con la ayuda de toda la población. Esto es totalmente cierto. La población de Córdoba estaba totalmente, la gran mayoría en favor de estos movimientos obreros y estudiantiles, porque estaban hartos de que esta gente reprimiera permanentemente. Los manifestantes se adueñaron de la ciudad y levantando barricadas contra la policía, que debió replegarse a sus cuarteles, dejando a la ciudad en manos de los trabajadores y estudiantes y vecinos, enardecidos durante más de 20 horas. Se produjeron incendios, se ocuparon seccionales de policía, etcétera, etcétera. La represión siguiente, que apareció al otro día, fue brutal. Dejó como saldo, por lo menos, está en discusión el número de fallecidos, pero más o menos se calcula que entre 20 muertos y cientos de heridos y cientos de detenidos. Entre ellos, Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio González. Estos tres dirigentes eran los ideólogos y los ejecutores del Cordobazo. Agustín Tosco, de filiación de izquierda, Atilio López era el secretario general de la UTA, peronista, y Elpidio González, también peronista, de los mecánicos. El general Sánchez Laos, quien comandaba el tercer cuerpo de ejército que reprimió el levantamiento, diría más adelante en una entrevista periodística, decía: me pareció ser el jefe del ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente nos tiraba todo, desde los balcones y techos. Esa era la gente, el habitante común de Córdoba, que estaba en contra de estos movimientos militares. Al día siguiente la ciudad amaneció sitiado por el ejército y la gendarmería. Se sofocó el levantamiento del barrio por barrio, se desactivaron los múltiples francotiradores y la ciudad fue acallada nuevamente. Esto es una descripción objetiva de lo que pasó, pero lo que hay que preguntarse, ¿por qué y a qué se debe que los obreros mejor pagos del país, como eran los metalúrgicos que estaban en Córdoba, provocaron semejante hecho político? Estaban bien pagos, tenían buen sueldo, se les pagaba bien y eran los obreros mejor pagos del país. Pero esto es lo que pasa, presidente, que hay que entenderlo. Esto se debe a que la sociedad como la cordobesa estaba harta de la represión, de la persecución ideológica, de perder sus derechos. Exigía la normalización institucional, exigía que se le autorice a los sindicatos a funcionar libremente, exigía que la reincorporación de los cesanteados por ejercer el derecho de huelga y pedía que se reivindiquen los derechos humanos, que procede de donde procede, en particular de las encíclicas de Juan XXIII. Exigía una universidad abierta a las posibilidades de los hijos de los trabajadores y consustanciada con los intereses del país. Eso es lo que pedían. Y voy a perder 5 minutos para referirme a quienes fueron los líderes de aquel movimiento obrero estudiantil más importante que conoce la historia de la Argentina, a don Agustín Tosco. El gringo Tosco, como lo conocíamos, fue el ideólogo y ejecutor de esto. Férrea oposición a la burocracia sindical, secretario general de Luz y Fuerza, fue el motor e ideólogo del Cordobazo.
junto con Elpidio Torres, dirigente de la ESMATA, Atilio López de la UOM y René Salamanca, también metalúrgico. El gringo Tosco era un sindicalista incorruptible, de ideología de izquierda. Concurría a las reuniones de las centrales estudiantiles. Yo en esa época estaba en Córdoba y era estudiante y sabía ir a los centros estudiantiles a discutir mano a mano con nosotros y a intercambiar ideas y opiniones. Después del Cordobazo fue condenado a 8 años de cárcel por un tribunal militar. El secretario de la CGT, en ese momento era Rucci, realizó gestiones para que sea liberado. A lo que el gringo Tosco, cuando se entera que el que estaba haciendo los trámites para que lo liberen era Rucci, declaró de él que, dijo, él y sus discípulos son prisioneros por sus compromisos con quienes detentan el poder, presos de la custodia que les preste el aparato policial, presos de una cárcel de la que jamás podrán salir, la de la claudicación, la indignidad y el participacionismo. A pesar de ello, recuperó la libertad 17 meses después. A partir del año 74 fue perseguido por las tristemente célebres 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, creadas y dirigidas por el superministro del gobierno de Isabel Perón, que era el nazifascista López Rega, pasó entonces Tosco a la clandestinidad. Cuenta la historia no escrita, no revelada, que el que lo hizo ocultar en la Sierra de Córdoba fue el doctor Arturo Illia. En distintos lugares fue rotando en distintos amigos de él que estaban en la Sierra de Córdoba para que no lo detengan, porque si lo detenían lo iban a matar. En ese periodo sufre una enfermedad pulmonar y no pudo ser internado porque seguramente sería ejecutado. En el año 75 sufre una encefalitis bacteriana y debido a su clandestinidad no pudo ser atendido correctamente. En octubre de ese año, o sea, en el año 75, es internado en forma clandestina. Dicen que fue llevado a Buenos Aires desde Córdoba vestido de mujer para que no lo detengan. Lo internan, creo que el hospital de infecciosos de Buenos Aires, y fallece el 5 de noviembre. Tenía 45 años, escasamente 45 años. Fue velado en el Club Redes Cordobesa, donde concurrieron más de 20.000 personas, y al llegar el cortejo fúnebre al cementerio San Jerónimo, en Córdoba, matones del gobierno militar, apostados en los techos de los panteones, dispararon contra la concurrencia, dejando numerosas heridas. El féretro fue dejado por los trabajadores en una bóveda ajena y recién al día siguiente fue trasladado al panteón de la Unión Eléctrica, donde sus restos permanecen hasta hoy. Este homenaje, presidente, pretende conmemorar esa gesta que cambió el rumbo político de aquella época y recordar el injusto y doloroso final de algunos de sus actores principales, como Tosco, que se lo persiguió hasta después de muerto, y al negro Atilio López, secretario de la UTA, que fue acribillado por las balas de los esbirros del nazifascismo criollo, las 3A. Sin duda, vivimos otra época, pero la lucha para que el hombre sea no el lobo del hombre, sino su hermano, sigue vigente, tanto como la necesidad de los dirigentes que expresen los valores y necesidades de todos los argentinos. No quería dejar pasar esta conmemoración de los 50 años, porque los jóvenes que conocen estos hechos porque los relatamos o porque lo han leído, que sepan verdaderamente que esta república se gestó y el momento que vivimos no se hizo en forma milagrosa, sino se hizo por el esfuerzo y hasta la vida de muchos luchadores, de muchos hombres que ideológicamente no pensaban iguales, pero que sí tenían la meta, que era la República Argentina. Y voy a terminar solamente con una frase de el gringo Tosco, que tiene mucha vigencia hoy, que nos decía en aquella época: para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero, sino su hermano. Esto lo decía Tosco en aquellos años dolorosos, pero de lucha inclaudicable, en la Córdoba, protagonista de esta Argentina de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Báez. Señor presidente, compartiendo todos y cada uno de los
términos que utilizó el diputado Artusi, permítame agregar algunas cosas respecto a el homenaje que creo todos compartimos a quien fue el primero y más lúcido de nuestros caudillos federales, José Gervasio Artigas. ¿Por qué digo que fue el mejor? Bueno, entre muchas otras cosas, vamos a ser breves, porque en su construcción política la igualdad era ya una realidad en 1811. Fíjese, tenía mujeres generalas en su Estado Mayor, cuando algunos estamos o están descubriendo la igualdad de género. Artigas lo practicaba en 1811. Su principal asesor era un esclavo liberado, el negro Ancina, y su principal general, un integrante de los pueblos originarios, guaraní, Andrés Guayquirarí. De manera que en el mundo artiguista la desigualdad social de la que venían los igualaba y los hermanaba. Él decía: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante su presencia. Tuvo con Buenos Aires una relación ambivalente, no por él, sino por la oligarquía porteña, que lo traicionó y lo usó recurrentemente. ¿Qué hizo Artigas frente a eso? Bueno, se puso al hombro a todo el pueblo oriental, en lo que recurrentemente, pero bueno, uno tiene siempre presente lo que fue el éxodo desde Montevideo a La Yuí, ahí al norte de Concordia, en nuestra provincia. Luego de eso, el poder porteño volvió a traicionarlo, impidiendo que sus delegados, los únicos elegidos democráticamente, participaran de la Asamblea del año 13. ¿Por qué le impidieron le impidieron la participación en esa Asamblea? Bueno, porque eran los que llevaban la propuesta de decretar, de sancionar la independencia y sancionar una constitución bajo la forma de gobierno republicana y federal. Entonces, frente a esa imposibilidad, Artigas avanza en la construcción de otro modelo de Estado y, como protector de los pueblos libres, llama a Congreso, el Congreso realizado también en nuestro actual territorio de la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, en el Arroyo de la China, y sanciona nuestra primera independencia el 29 de junio de 1815. Cosas del primer y más lúcido de nuestros caudillos federales. Cosas para resaltar de ese modelo que Artigas puso en práctica cuando gobernó en 1815. Un reglamento aduanero que gravaba con un fuerte impuesto la importación de mercancías extranjeras que competían con las manufacturas de nuestra Argentina profunda, de nuestra patria grande profunda. Era un proteccionista, sancionó el Código Agrario, la primera reforma agraria de América, y por supuesto que todo eso molestaba. Lo chantajearon, le ofrecieron desde el directorio que se quedara con la banda oriental y separar el resto de la patria, lo que él rechazó contundentemente, tanto que, como bien dijo el diputado Artusi, cuando se fue al Paraguay no volvió porque no soportaba ver que el río Uruguay separara dos patrias. Siempre concibió a la banda oriental y a nuestro territorio, a toda América del Sur, como una única y gran patria. Así que en el día en que conmemoramos su nacimiento, vaya nuestro más profundo y sincero homenaje a la figura del general José Gervasio Artigas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra
El diputado Lamadrid. Gracias, presidente. Simplemente para adherir al homenaje del diputado Rothman a la señora, la militante social Beatriz Rodríguez de Concordia, quien tuvo oportunidad de conocerla, respetarla, sobre todo por su gran sentido social, por el prójimo y por estar siempre en los momentos más difíciles, como decía el diputado Rothman, sobre todo en el barrio Vélez Arfiel. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Si no se hace más uso de la palabra, de esta manera quedan rendidos los homenajes. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, antes de ingresar sobre los tratamientos sobre tabla, voy a pedir el ingreso, reserva en secretaría y el tratamiento con o sin dictamen para la próxima sesión del expediente 23.203, que tiene que ver con la reforma al Consejo de la Magistratura. A consideración. Aprobado. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 23.293, por el cual se declara área natural protegida y reserva de uso múltiple al inmueble denominado Establecimiento Santa Rosa, ubicado en el departamento Nogoyá. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración. Se requieren 2/3 de los votos. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 23.529, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la compraventa de un inmueble ubicado en el municipio de Caseros, departamento Uruguay, con destino a obra de gas natural. Diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada con 2/3 de los votos. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 23.224, por el cual se crea el programa de promoción de la construcción natural. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración. Se requieren los 2/3 de los votos. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo los números de expediente 23.508, 23.509, 23.511, 23.512, 23.513, 23.514, 23.515, 23.516, 23.519, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525, 23.528, 23.530, 23.531 y 23.533. Diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para solicitar, tal como hemos acordado en labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo ponga de consideración de igual manera. Se requieren 2/3 de los votos. Se pone a consideración. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 23.293, por el cual se declara área natural protegida y reserva de uso múltiple al inmueble denominado Establecimiento Santa Rosa, ubicado en el departamento Nogoyá. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración. Aprobado. En particular, artículo primero, artículo segundo, que es de forma aprobada. El artículo 3, perdón, es de forma, se somete a consideración, queda aprobado y pasa a revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el proyecto de ley bajo número de expediente 23.529, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la compraventa de un inmueble ubicado en el municipio de Caseros, departamento Uruguay, con destino a una obra de gas natural. Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración. En general, aprobado. Se va a votar en particular. El artículo primero, se requieren los 2/3 de los votos. Aprobado. Artículo segundo, de la misma manera se requieren los 2/3 de los votos. Aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo 4 es de forma, pasa en revisión a la Cámara de Senadores.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 23.224, por el cual se crea el programa de promoción de la construcción natural. En consideración, tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, presidente. Agradezco el tratamiento de este proyecto de ley en la Comisión de Tierras, proyecto por el que promovemos la creación de un programa en el ámbito del Poder Ejecutivo, un programa de promoción de la construcción natural precisamente, con la finalidad de básicamente propender o contribuir a la disminución del déficit habitacional y a mejorar la calidad de vida sobre todo de los sectores más vulnerables y más privados precisamente de ese derecho constitucional a la vivienda digna y al ambiente sano, apto para el desarrollo humano, como reza nuestra Constitución provincial. El proyecto en cuestión es un proyecto breve, relativamente sencillo. En el artículo primero se crea el programa y se establecen los lineamientos generales. En el artículo segundo, a los efectos de delimitar y precisar a qué nos referimos, define claramente qué es lo que se entiende por construcción natural, que sería toda construcción edilicia en la que se utilicen técnicas constructivas que utilicen la tierra cruda como material principal de construcción. El artículo tercero enumera y detalla los objetivos generales del proyecto, básicamente la promoción de proyectos de construcción de viviendas, sobre todo basados en técnicas de construcción natural o bioconstrucción, como también se la denomina en algunas oportunidades, y otros objetivos específicos. En el artículo cuarto proponemos dejar a criterio del Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación del programa y en artículos subsiguientes básicamente lo que se plantean son mecanismos para el establecimiento de condiciones que favorezcan mecanismos de gestión asociada para que el Estado no actúe solo en esta materia, sino que básicamente cuente con la colaboración de organismos nacionales, institutos de investigación y desarrollo tecnológico, universidades, colegios profesionales, etcétera. Y también se plantea la posibilidad de que se coordine con el Instituto de Vivienda de la provincia la incorporación gradual de este tipo de técnicas constructivas en el diseño de los proyectos de conjuntos de viviendas de interés social que lleva adelante este organismo. Finalmente, se plantea el mandato para que la autoridad de aplicación coordine con la Administración Tributaria de Entre Ríos mecanismos tendientes a lograr ciertas reformas de las normas tributarias vigentes que permitan introducir alicientes o incentivos fiscales que promuevan precisamente la adopción de estos sistemas de construcción natural. En los fundamentos, señor presidente, hacemos alusión a diversos estudios técnicos que han sido publicados en nuestro país y en el extranjero y que hablan a las claras de las bondades y las ventajas que se podrían derivar de la generalización del uso de estos sistemas constructivos. El INTI ha desarrollado en este sentido experiencias interesantísimas y también mencionamos algunos antecedentes en provincias hermanas, entre ellas una ley en la provincia de Río Negro y numerosas ordenanzas en distintos municipios. Y sobre todo, creemos, señor presidente, que un proyecto de esta naturaleza podría ser de suma utilidad en circunstancias como las que vivimos, en momentos en el que
el Gobierno nacional, junto a gobiernos provinciales y locales, se encuentra abocado al enorme desafío que ha sido caracterizado por algunos legisladores nacionales como una verdadera epopeya, tendiente a la urbanización y a la integración de los más de 4.000 barrios populares, llamados generalmente villas o asentamientos de nuestro país, que han sido relevados en el marco del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Vemos con satisfacción cómo organismos internacionales de crédito están otorgando recursos para estos proyectos, que seguramente van a tener que contar necesariamente con la articulación y con la colaboración de los distintos niveles del Estado, pero también con mecanismos de participación ciudadana y de organización de las comunidades de base, y en este sentido toda la demanda de construcción de viviendas nuevas o de mejora de viviendas existentes en los barrios populares que van a ser objeto de proyectos de regularización dominial en una primera instancia y luego de construcción de obras de infraestructura, de equipamiento y obviamente de vivienda, en este desafío tan trascendente creemos que la construcción natural en particular puede aportar muchas ventajas tanto desde el punto de vista económico como ambiental como social, en el sentido de propender a la disminución de los costos por metro cuadrado de construcción de viviendas, en el sentido de minimizar el impacto ambiental negativo de la construcción de edificios al adoptar métodos que hacen uso básicamente de un material propio de cada sitio y que no requiere, por lo tanto, grandes distancias transportadas y, por lo tanto, entre otras cuestiones, disminuye obviamente las demandas energéticas, pero también por razones sociales vinculadas a la posibilidad de que se recuperen y se mejoren técnicas que tradicionalmente fueron útiles y que por distintas circunstancias, básicamente porque se fueron perdiendo culturalmente esas técnicas y luego en algunos casos fueron mal utilizadas, técnicas, digo, fueron perdiendo aceptación en el mundo académico, pero que tanto por sus ventajas, como decía recién, económicas como también sociales, en el sentido de que podrían generar toda una nueva impronta de capacitación y sobre todo de fácil adaptación a mecanismos de autoconstrucción de viviendas por parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y más privados precisamente del derecho a una vivienda digna. En el entendimiento de que con este proyecto podemos hacer un pequeño pero valioso aporte a la resolución de esta problemática, es que nuevamente agradecemos el tratamiento favorable que se le ha dado en la comisión y pedimos el apoyo para su sanción. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Valer. Señor presidente, yo es para adelantar mi voto negativo al proyecto del diputado Artusi, dado de que considero que deberíamos apuntar para arriba y no seguir apuntando a lo menos. Y considero que hoy me gustaría saber a quién le gustaría, de todos los que estamos aquí, vivir en una vivienda de barro. Estos modismos de los pueblos originarios, estos modismos de la ecología y hacer casas de barro con botellas de plástico, yo sinceramente no estoy de acuerdo en lo personal y creo que es apuntar para abajo. Entonces, creo que tenemos para proyectar e idear miles y millones de materiales como para poder construir vivienda para los que menos tienen. Pero no me parece que sería lógico aprobar un proyecto de vivienda tras que la gente sufre y mucho y todos los santos días, aprobar un proyecto de vivienda de barro. Así que simplemente quería dejar asentado esto, señor presidente, y adelantar mi voto negativo a ese proyecto.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Artusi. Y brevemente, señor presidente, porque he sido aludido, considero que la objeción del diputado Baller parte, sinceramente, del desconocimiento. No se trata de apostar a lo menos, al contrario, se trata siempre de apostar a lo más. La construcción natural, por eso creí haber aventado algún prejuicio, evidentemente no lo he logrado, la construcción natural en la Argentina y en el mundo y en países desarrollados está siendo crecientemente valorada por distintos tipos de ventajas en todos los ambientes. Comparto plenamente que no debemos condenar a los sectores más vulnerables de nuestra población a vivir en viviendas de barro y si en algún momento se malinterpretaron mis palabras como apuntando en ese sentido, recomiendo leer minuciosamente el proyecto, sus fundamentos y adentrarse en el conocimiento profundo de lo que es la bioconstrucción o la construcción natural para observar claramente que eso está en las antípodas de lo que estamos proponiendo. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Si no se hace más uso de la palabra, vamos a poner en general a consideración. Aprobado. Se va a votar en particular, artículo 1, aprobado, artículo 2, aprobado, artículo 3, aprobado, artículo 4, aprobado, artículo 5, aprobado, artículo 6, aprobado, artículo 7, aprobado, artículo 8, aprobado. El artículo 9 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Tiene la palabra diputado Navarro. Sí, señor presidente, voy a pedir una alteración del orden y volver a las declaraciones de interés, dado que se me ha pedido, y también una invitación a todos los diputados de esta Cámara y asesores. La semana que viene, a partir del miércoles, se va a llevar una jornada donde se pondrá un proyecto de ley que tiene que ver con el juicio por jurado. Seguramente tendremos la presencia de miembros de la Corte Suprema de Justicia, así que, dado que es la semana que viene, voy a pedir que se vote y luego se haga por secretaría la declaración de interés de esta jornada. Hay una moción de alteración del orden y una moción por la cual se propone la aprobación de un proyecto de declaración. Pongo a consideración, aprobado. Corresponde, por último, considerar los proyectos de declaración para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en bloque. En consideración, aprobado. Quedan sancionados estos proyectos, se remiten al Senado. Corresponde considerar los órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 23.259, por el cual se garantiza el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra el diputado Báez. Gracias, señor presidente. Este proyecto, yo no diría que garantiza, pero intenta establecer una normativa, un conjunto de condiciones legales y administrativas que mejoren la capacidad estatal frente a la necesidad de dar respuestas adecuadas a demandas de ciudadanas y ciudadanos que necesitan ejercer su derecho a conocer el origen de su identidad. Se trata entonces, ni más ni menos que de que el Estado entrerriano esté en mejores condiciones de garantizar a miles de personas el derecho a la identidad de origen. Este proyecto tiene origen en el trabajo de un equipo de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es decir, compañeras y compañeros que desde la universidad pública nos arrimaron un análisis
sobre las características de los circuitos burocráticos administrativos en el proceso de las adopciones tramitadas a través del Consejo Provincial del Menor en el periodo que va de 1973 a 1983, bajo el régimen de la Ley 19.134, Decreto Ley Nacional decretada por el presidente de facto Lanusse. Este estudio, que constituye un fuerte compromiso de la universidad pública con la sociedad, nos permitió obtener información y conocimiento sobre la modalidad de esa ley, que estuvo vigente, por otro lado, hasta 1997. Ese decreto ley reguló la figura de la adopción plena y bajo ese decreto ley estaba ordenado borrar todos los datos, desaparecer todos los datos que tenían que ver con el origen, con la identidad de ciudadanos que en la Argentina se calculan en 3 millones, que aún en la actualidad buscan su identidad. Lo que vino después, creo yo que es historia conocida, pero no por conocida deja de conmovernos con frecuencia. Hace pocos días nomás, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de la identidad del nieto 130, y en la conferencia de prensa el propio nieto, Javier Matías Darrox Michalchuk, expresó su deseo, su necesidad de poder encontrar a una hermana o un hermano, ya que la madre al momento de ser desaparecida estaba embarazada. La identidad nacional, presidente, es el cúmulo denso de las identidades individuales y colectivas que componen nuestro pueblo. Y nuestro pueblo es el elemento constitutivo esencial del concepto de nación, de manera que mientras tengamos centenares de argentinos y argentinas que están privadas de su identidad, no tendremos plenamente configurada nuestra identidad. Y eso es así, más allá de negaciones y negadores que, para vergüenza de muchos, propios y extraños, abundan en el gobierno nacional. Esa es una cuestión identitaria central, pero digo lo que pasó durante la dictadura, pero en verdad este proyecto intenta ser más abarcativo, atendiendo a que estamos frente a un derecho humano fundamental y primario, como es el de la identidad, es decir, el conocimiento de orígenes, de saber quiénes fueron sus padres, dónde nacieron, el país, la ciudad, es decir, los vínculos que conformaron su entorno al llegar al mundo. Nuestro país ha incorporado la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución Nacional y ha promulgado leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes, entre ellas la necesidad o el derecho de identidad de origen. La propia Constitución Provincial entrerriana establece en su artículo 10 que el Estado garantice el derecho a la identidad. De manera que en ese contexto es que vemos la necesidad de dar respuestas organizadas, estatales y gratuitas a las personas que buscan su origen. Como dije, se estima en la Argentina en 3 millones las personas que no conocen su identidad, y en algunas provincias, como en Santa Fe, fueron esas mismas personas las que impulsaron con perseverancia la sanción de leyes parecidas a las que, en caso de aprobarse hoy, creo que es un mérito, el propio Estado entrerriano, a partir de uno de esos poderes, hace punta. Desde el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación se señala que cada vez es más creciente el número de personas que desconocen su identidad. No se trata solo
repito, de hijos de desaparecidos de la última dictadura, sino que hay muchas personas que tienen adulterado su origen, careciendo del conocimiento cierto de quiénes son sus padres, del lugar donde nacieron o del nombre que los identificó. Por ello, en función de garantizar el derecho a la identidad de origen, lo que se propone es facilitar la búsqueda de la información a toda persona que presuma que ha sido suprimida o alterada en el momento de nacimiento o con posterioridad incluso. De manera que en este proyecto, quiero decirlo también, ahondamos en la experiencia de otras iniciativas legislativas en materia de derecho a identidad de origen en otras legislaturas provinciales e incluso las que han sido presentadas y tratadas en el Congreso de la Nación. Así que por todo ello, señor presidente, solicito a las señoras y señores diputados el acompañamiento al presente proyecto. Gracias. Gracias, señor diputado. Si nadie va a hacer... tiene la palabra la diputada Angerosa. Gracias, señor presidente. Expresar la importancia que tiene este proyecto que ha acercado la Facultad de Trabajo Social y que ha tomado el diputado Báez para poder concretarlo a este proyecto. Revalorizarlo porque estoy convencida de que este proyecto, más allá de que puede, a los ojos de la sociedad entrerriana, puede pasar como inadvertido, creo que es un proyecto que vamos a sentir nosotros como legisladores que estamos promoviendo, ayudando para que desde el Estado muchos seres humanos entrerrianos puedan conocer su identidad. Facilitar, acompañar desde el Estado, creo que estamos apuntalando la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia. Por lo tanto, señor presidente, apoyo con mucha fuerza este proyecto y creo que como legisladores, más allá de que no nos demos tanto cuenta en este momento, vamos a estar aportando a la construcción de la identidad, que es uno de los derechos humanos fundamentales que tenemos los seres humanos. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Si no se hace uso de la palabra, vamos a poner a consideración en general, aprobado. Se va a votar en particular. La ley consta de 23 artículos. Artículo primero, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10, aprobado. Artículo 11, aprobado. Artículo 12, aprobado. Artículo 13, aprobado. Artículo 14, aprobado. Artículo 15, aprobado. Artículo 16, aprobado. Artículo 17, aprobado. Artículo 18, aprobado. Artículo 19, aprobado. Artículo 20, aprobado. Artículo 21, aprobado. Artículo 22, aprobado. El artículo 23 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.637, por el cual se declara el día 1 de mayo como Día de la Constitución Nacional en conmemoración de su sanción acaecida el 1 de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe. Si nadie va a hacer uso de la palabra, lo ponemos a consideración. En general, aprobado. En particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, el artículo 4 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte y de Legislación General en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 22.314, referido a la protección, preservación, promoción y desarrollo de los artistas entrerrianos, sus producciones individuales o grupales. Si nadie pide la palabra, señor diputado, tiene la palabra el diputado Rothman. Brevemente, presidente.
Este proyecto está avalado en algún artículo de la Constitución Nacional donde dice, el inciso 17 del artículo 75, dice que hay que dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico, los espacios culturales y audiovisuales. Este proyecto, señor presidente, establece fundamentalmente y en primer lugar el reconocimiento por parte del Estado del valor de las prácticas artísticas en nuestra sociedad y el reconocimiento de los artífices, músicos y cantantes. Esto se lo debe reconocer como trabajadores, es decir, como sujeto de derecho. Y en segundo lugar, el proyecto establece un régimen de fomento y para hacerlo propone crear la Secretaría de Regulación de Festivales. La creación de un organismo que se ocupe de la política integral de la cultura en manos de la provincia resulta imprescindible, ya que no existe en nuestro país una política pública en materia de regulación sobre estas temáticas referidas al artista y su relación con los contratistas. Hasta el momento ninguna administración nacional la ha considerado lo suficientemente importante. Por eso, presidente, y hay muchos más para avalar esto, nuestro bloque va a adherir a este proyecto. Gracias, señor diputado. Vamos a someter a consideración el dictamen emitido por la comisión, aceptando o no las modificaciones que introdujo el Senado. Aprobado. El artículo 10 es de forma, en consecuencia queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.